Pues es un gusto para mí estar con Jerónimo García Centeno. Sí. Él es educador sexual y es instructor senior del Universal Healing Tao System del Grandmaster Mantak Chia. Ok, perfecto. ¿Y tienes cuántos años de experiencia? Pues ya llevo 3 décadas de estar enseñando la estructura interna de la alquimia sexual, que bueno, pues heredamos del linaje del Grandmaster Mantak Chia, que es un verdadero orgullo para mí, pues ser portador de este linaje taoísta, que es un conocimiento que tiene al menos 5,000 años de antigüedad. Wow, sí. Creo que es delicado hablar de la sexualidad sagrada porque se puede interpretar como que es solamente una manera de buscar placer, pero disfrazada de algo espiritual, entonces Sí. ya se puede ser lo que se te dé la gana, ¿no? Pues sí, ese es el riesgo que bueno, desafortunadamente también se puede ver, que pues lo que nos llega hoy en día del tantra pues ya a veces nos hace dudar si realmente esas eran las enseñanzas originales, porque tal parece ser que sí se ha desvirtuado un poco de la, pues yo me imagino, de la estructura original, lo que implicaba digamos, como una herramienta para poder iluminarse en pareja, ¿no? O sea, hacer de la experiencia sexual una experiencia afectiva, o sea, aprender a amar, abrir el corazón a tope y conectarse de alma a alma hasta que puedan entrar en estados de éxtasis. Y bueno, pues eso es el objetivo principal, tanto del tantra como sería de la sexualidad taoísta. Ok, qué interesante. Otra cosa que veo es que, por ejemplo, ¿es solamente en el acto sexual o también después, no? Bueno, antes. Porque creo que ahí es más fácil. En realidad la estructura interna se cultiva en solitario. Aunque tengan pareja, antes de poder compartirlo con una pareja tendrían que saberlo integrar en sí mismos. Uh-huh. O sea, es lo que llamamos la estructura interna, es lo que llamamos en el caso del hombre el autocultivo con propósito divino, y también la mujer. O sea, esto, a diferencia de la masturbación, que para empezar la masturbación es un término sexofóbico. Desde su origen, pues tiene un origen que ya lleva una carga moralista y de juicio de valor, ¿no? Cuando la persona dice, es que está más turbada, o sea, está más tonta, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros entrenamos, porque para tener una estructura interna, para realizar esta alquimia requerimos un entrenamiento, o sea, hábitos sexuales forman un entrenamiento. Ok, ¿qué tipo de hábitos sexuales? Por ejemplo, de la masturbación de una manera como se conoce aquí en Occidente, en caso de los hombres, con movimientos rápidos, frenéticos sobre el glande, con respiración acelerada, pues ese es un entrenamiento para ser eyaculador involuntario. Okay. Ya no le vamos a llamar eyaculador precoz, okay, por algunas razones que, bueno, si hay tiempo comentaré, pero preferimos mencionarlo con más precisión, un eyaculador involuntario. O sea, un hombre que no tiene un control sobre el impulso eyaculatorio, pues ya está en problemas, vamos a decir. Ok, ¿y en el caso de la mujer? Que también ella, pues uno de los riesgos que vemos por un lado, la masturbación como tal, sí hay que distinguir entre esa y lo que llamamos la autoerotización con propósito divino, o el autocultivo con propósito divino. Pues es exactamente al revés. O sea, la masturbación sería una energía mental que incluye una fantasía erótica que va acompañado de una estimulación de los genitales, y la energía se libera, lo cual está más sano en términos precisamente de salud. Vamos a ver que es más sano eso que reprimirlo. Okay. Reprimir la energía sexual no es buena idea, eso va a repercutir, va a somatizar, el cuerpo va a interpretar que no quiere vivir la persona, que quiere enfermar y morir. Y del otro lado, pues tenemos la autoerotización con propósito divino, que es energía sexual, donde hay una estimulación de los genitales para que esa energía suba y abra el corazón, y luego suba a la cabeza y aprendamos a tener orgasmos en el centro de la cabeza. Sí. De tal manera que la energía orgásmica, en vez de explotar fuera del cuerpo, implosione en el centro de la cabeza y libere unas neuropéptidos, neurohormonas, que se conocían desde la antigüedad con el nombre de Amrita, okay. Uh-huh. que se le conoce en el Tao como el néctar de los dioses, que conduce a la inmortalidad. Sí. Ok, porque yo sé que la eyaculación lo que hace es ser como una especie de derroche de energía. En el caso del hombre. En el caso del hombre. En el caso de la mujer es al revés. En el caso de la mujer es al revés, ok. ¿Y por qué crees tú que se ha desvirtuado toda la parte sagrada de la sexualidad o del sexo?
Bueno, pues es que desafortunadamente hoy en día no es nada fácil encontrar linajes puros tántricos, y bueno, pues hay algo que pues ya lo vemos como, podemos conocer como Tantra New Age o Tantra californiano, en el que pues ya nada más nos dan unos ejercicios para erotizarse, y como que pues es válido el mensaje. Hay prácticas donde nos erotizamos hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres, y todos en grupo, y como que el mensaje es se vale erotizarse con todo el mundo y tener sexo con todos. Okay. Y cuando en realidad lo que vemos en la estructura interna del Tao, pues es que no se menciona ya en muchos casos lo que es el poder seminal y su cultivo y transformación, y lo que es el poder ovárico, su cultivo y su transformación, que es el meollo del asunto. O sea, si no sabemos transformar el plomo, que es la energía sexual bruta, en bronce cuando llega al corazón, y luego en oro cuando llega a la cabeza, cuando aprendemos a tener orgasmos en el centro de la cabeza, pues entonces ¿de qué alquimia estaríamos hablando? Sí. O sea, ahora sí es muy válido que tengamos ejercicios de desinhibición para, sobre todo, personas que han vivido en mucho tiempo pues en una cultura, en una sociedad muy sexofóbica. De hecho, pues vamos a encontrar que por lo general, las tres religiones principales monoteístas pues son sexofóbicas. Sí. O sea, como que no exaltan mucho que caminemos hacia Eros, sino más bien hacia Tánatos. Sí, hacia la muerte, ¿no? Bueno, en realidad, no, Eros, para que sepamos, bueno, todos los días caminamos todos los días hacia Eros, si tenemos alegría de vivir, si disfrutamos la exaltación de los sentidos, y lo cual incluye el erotismo, el placer sexual, el placer de vivir, van de la mano, no pueden estar divorciados. Sí. Y Tánatos, pues es el decaimiento, la depresión, la enfermedad, la vejez y la muerte. Okay. Hay mucha culpa, ¿no?, alrededor del sexo. No sé si también de los hombres, pero por parte de las mujeres hay mucha culpa. Bueno, sí, porque pues hay que recordar que toda esta sexofobia pues ha sido motivada por culturas patriarcales, machistas, donde el mensaje es: tú, mujer, tú no tienes derecho al placer, tú tienes derecho al sufrimiento. Al grado de que en algunas culturas pues todavía le siguen extirpando el clítoris desde niñas, y lo hacen con un vidrio o con una lata. O sea, no es posible que en pleno siglo XXI exista una percepción tan misógina, tan retrógrada y tan sexofóbica, ¿no? Sí. Donde lo que vemos en el Tao es exactamente al revés. El papel de la mujer es crucial para la iluminación del hombre, pero para ella tiene que reconectarse a esa dimensión donde está conectado su útero. Sí. De hecho, las eyaculaciones femeninas en el Tao se contemplan como que esas aguas no son de este mundo, vienen de la dimensión donde están las almas antes de nacer. Mira, wow. Y cuando ella eyacula, baja esas aguas, bueno, pues podríamos navegar río arriba a través de esa mujer para que nos conecte con la fuente de la creación misma. Okay. Y obtener estados de iluminación. O sea, es cuando se mezclan las tres energías en esta alquimia, y pues es a través de una mujer que sepa volar. Claro. Ahora, no quiere decir que hombres en relaciones homosexuales no puedan hacerlo. Sí, pero pues tendría que ser que al menos uno de ellos se conecte con lo sagrado femenino, sí, con esa dimensión donde están las almas antes de nacer. Y entonces sí, por alineación con esa parte sagrada femenina, pues sí podríamos volar en éxtasis. Ok. Ay, tengo un montón de preguntas, como cuáles son los beneficios de toda esta parte de la sexualidad sagrada. Pero antes de pasar a eso, esto de practicar sexo sagrado tiene que ser con una pareja, o por lo menos con alguien estable, con quien estés estable, o no necesariamente. Bueno, hay que recordar que aquí en esta cultura nos nada más nos dan una opción, ¿no? Con tu novio, que va a ser tu marido. Y resulta que a veces pues hasta se llegan a casar sin vírgenes, sin tener sexo, y lo cual es muy arriesgado, porque por mucho que se amen, no sabemos si son compatibles sexualmente o no. Entonces puede que les salga bien y puede que les salga terriblemente mal. Okay. Pero cuando conoces a alguien sexualmente, pues habría que saber si los dos, para empezar, están en disposición de hacer alquimia, porque para ello tendrían que conectarse a 3 niveles. ¿A qué niveles? Bueno, primero, ¿físico? Que exista química sexual. Okay. Si tienen esa química, digamos, es la materia prima. Y luego que se den el tiempo necesario para abrir el corazón.
De hecho, vamos a ver cómo estos aspectos tienden a... hay que aclarar a la gente que no está familiarizada con nada de esto, que desde la primera aproximación los hombres nos aproximamos de una manera y las mujeres de otra. Los hombres, bueno, claro, con honrosas excepciones a toda regla, pero en términos generales, los hombres aprendemos a amar a la mujer que nos excita, pero las mujeres aprenden a excitarse con el hombre que aman. O sea, ellas tienden a elegir a un hombre primero porque lo admiran. O sea, se dice que la admiración es el mayor afrodisíaco para una mujer, y si ella lo admira y decide entonces abrir el corazón a través de algún ritualito que es tan simple como invitarla a tomar un café, a comer y a platicar, sobre todo a platicar mucho, esto va a ir abriendo un poco el corazón hasta que ella ya pueda conectarse para compartir su sexualidad. Okay. Los hombres es al revés, por lo general. Sí. O sea, sienten atracción instintiva sexual y punto. ¿Cuántos de ellos van a saber lo que es usar la energía de su erección para abrir el corazón y llorar de gozo en una experiencia sexual con esa mujer, de la conexión que se dieron entre almas? Sí. O sea, creo que es algo que tiene que ser de cada quien, ¿no? O sea, no puedes forzar a alguien a que tenga una intención. Pero bueno, si saben que existe la alquimia, claro, y saben que existe una estructura interna para lograrla, pues se puede es un entrenamiento como cualquier otro. ¿Quieres aprender a tocar el piano? Pues que necesitas una red neuronal para tocar el piano. Sí. ¿Quieres aprender a hacer alquimia sexual? Pues necesitas una red neuronal para hacer eso. Para hacer eso. Ahora, hace rato dijiste una mujer que sepa volar, y entonces el hombre se va junto con ella volando. Bueno, sí, para empezar los hombres tenían que saber que existe esa posibilidad. Ajá, y justo, ¿qué es esa posibilidad de una mujer que sepa volar? Y una mujer que sepa volar, pues es una mujer que se entrega a su erotismo, a su sensualidad en plenitud, que sabe abrir el corazón en ese aquí y en ese ahora, y que tenga una conexión espiritual que le permite tener orgasmos en el centro de la cabeza para alinearse con el espíritu, con esa fuente de toda creación, que curiosamente su útero ya está conectado. Okay. Y habría que hacer antes un proceso como de purificación con toda la sexualidad, porque hay mucho dolor de generaciones o mucho, pues sí, mucho daño, mucha desconexión. Sí, bueno, de hombres y mujeres. Eso sería lo ideal, que tuvieran un periodo de purificación, si es que van a iniciar estos trabajos. Eso sería exactamente se puede hacer a través de un acto de psicomagia, como diría Alejandro Jodorowsky, un acto de poder, como diríamos. Kung sería la traducción para los chinos, por eso de ahí viene Kung Fu. A través de un acto consciente, cortar el karma negativo con todas las exparejas y de hecho con la relación de papá y mamá, porque nosotros nuestro mapa de los reflejos eróticos lo construimos en base a la relación que tuvo papá y mamá. Y ancestros, ¿no? Que ahí viene en la de papá. Aunque pues sí, el de papá y mamá pues es el más inmediato, pero toda la historia familiar pues de nuestro linaje pues es lo que va a determinar en gran medida. ¿Pero qué es una meditación de cortes o hay un ritual que hacer para cortar con Precisamente acabamos de hacer uno antier, ayer hicimos uno. Precisamente vengo de Tepoztlán, donde di un taller y me pidieron ese ritual de cortar el karma negativo de los ancestros y exparejas y tal. Y sí, se hace como un acto de cortar, por un lado, la energía, o sea, del ombligo, que es la que conecta con las emociones, porque realmente el problema es emocional, o sea, es nuestra experiencia sexual se dice que depende de nuestra experiencia emocional. Si nosotros no vinculamos ninguna emoción negativa con el placer, pues entonces vivimos en un paradigma sexofílico. Pero como hemos venido de generaciones y generaciones que han asociado el placer con culpa, pues entonces hemos estado inmersos en una cultura sexofóbica que hay que cortar con ella. Entonces sí puede ser un acto, ahorita no vamos a explicar exactamente cómo es, pero la intención, los talleres. Pues sí, pero sí la intención y la estructura pues es lo que hace el cambio, ¿no? Sí, ok. O sea, tú, si hubiera algo que recomendar a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué recomendarías con respecto a la sexualidad? ¿Empezar con qué?
Bueno, pues primero conocerse a sí mismos, pero bueno, hay que aclarar. Pero hay maneras de conocerte, ¿no? Es que sí, el problema también es que la mayoría de las personas, pues su principal fuente de información sobre temas eróticos sexuales es la industria porno. Y bueno, ahí vamos a encontrar que no es una industria creada para educar, por lo general, es más bien para excitarlo a él. Pues para vender, ¿no? Para vender, porque realmente ahí vamos a encontrar que la gran mayoría de imágenes sexualmente explícitas que aparecen ahí, la mujer está cosificada. O sea, es un objeto donde el hombre se masturba. Y eso pues no tiene nada que ver con la experiencia del éxtasis. Para entrar o poder aprender a volar en éxtasis, para empezar pues tendría que ser cultivar la excitación a fuego lento y aprender a navegar en oleadas de placer, con periodos de reposo, periodos refractarios. Okay. Estos periodos de reposo son importantísimos para la mujer porque después de cada orgasmo ella queda hipersensible, requiere un periodo refractario. Okay. ¿Cómo de cuánto tiempo? Varía de mujer a mujer. Eso precisamente es parte de conocer con quién está uno. O sea, y según qué día, ¿no? Supongo, habrá días. Pues sí, porque también tiene que ver los ciclos. Hay que recordar que la mujer pues pertenece al ciclo lunar. Nosotros pertenecemos los varones al ciclo solar, pero pues sus hormonas de la mujer pues varían. Su luna nueva es su luna llena, o sea, y sus cuartos creciente y cuarto menguante. De hecho, mujeres de conocimiento de todas las tradiciones aprenden a alinearse, a menstruar en luna nueva y ovular en luna llena. Entonces, bueno, y de hecho a menstruar menos. Bueno, sea, que pueden llegar incluso a hacer lo que llamamos cortarle la cabeza al dragón rojo, que es dejar de ovular y menstruar a voluntad. Y cuando eso lo logran, pues detienen su reloj biológico, dejan de envejecer. Por eso vamos a encontrar pues, mujeres taoístas de adultas mayores con cuerpazos de jóvenes y con un cutis divino porque siguen lubricando con facilidad y eyaculan, o sea, bajan sus aguas lunares que les llamamos. Okay. Entonces esto lo hacen con alguien más o ellas solas. Pueden tener, pues de hecho es lo que te digo, o sea, pueden elegir un compañero de alquimia sexual. Okay. Ahora, es que tiene que ser pues no necesariamente esa es la cosa, que a veces pueden hacer el amor como dioses y conviven y terminan aventándose los platos en un mes. Porque eso de la convivencia es otro asunto distinto. Es otro asunto, que creo que ahí entra algo, o sea, la mujer se involucra emocionalmente más fácil con un hombre que el hombre, ¿no? Y ahí a lo mejor hay cierta cautela por decir, sí, me voy a involucrar de más. Bueno, claro, porque siempre existe el riesgo de embarazarse de ese hombre. Entonces, claro que si tiene el riesgo de embarazarse de alguien que no, pues que simplemente no va a responder en su paternaje, pues esto a ella la hace dudar. Okay. Sí, pero cuando te involucras emocionalmente, punto que te cuidas y tal, y sí. Entonces... Sí, ahora efectivamente también, ¿qué va a pasar si ella empieza a sentir lo que nunca antes en su vida ha sentido con ese hombre en particular? Exacto. Pues puede generar apego, pero bueno, pues es una excelente oportunidad para cultivar el arte del desapego. Okay. Pues sí, porque todo es un entrenamiento. Sí. Bueno, ¿cuáles serían las trampas de la sexualidad sagrada? O sea, en el proceso de irte acercando a esto que es sacralizado, ¿cuáles son las trampas en las que podemos caer los seres humanos? Bueno, pues más bien las trampas básicas, pues es esa del apego, ¿no? Sí. Que es lo que genera realmente el sufrimiento innecesario. Pues sí. Porque si no te apegas y dices, bueno, hoy no me habló, pues qué bien, hoy sí me habló, qué bien, y hoy no, pues... o sea, cuando uno está conectado en la vertical, o sea, conectado a tu ser superior, en tu espiritualidad, o sea, que es diferente a religiosidad, hay que aclarar eso, que no, una persona puede ser sumamente religiosa y no ser absolutamente nada espiritual, y viceversa, una persona puede ser sumamente espiritual y no ser absolutamente nada religioso. Pero aquí en lo que cultiva el Tao es la espiritualidad. ¿Cómo define la espiritualidad del Tao? Pues una conexión directa con el Ser Supremo y con la fuerza primordial. Okay. Porque uno es Yin y otro es Yang. Okay. Cuando uno se conecta y pues, le puede poner el nombre que quiera, o sea, Dios, Ser Supremo, como que cada quien, pero esa fuente de toda creación de donde surge toda manifestación.
que curiosamente, bueno, sí estamos si el maestro Chia dice que cuando conectamos con nuestro corazón, si realmente conectamos con nuestro corazón, es como si encendieras tu internet personal y conectaras con el Ser Supremo. Sí. Que hay un amor fundamental, una bondad fundamental en la naturaleza del corazón de todo ser vivo. Entonces eso es importantísimo para los hombres, sobre todo porque es más natural en las mujeres. Pero cuando un hombre conecta con esa parte y se excita sexualmente y mezcla, bueno, ya la pura mezcla de estas dos energías ya va a traer la energía espiritual. Porque de ahí venimos. Sí. O sea, ¿qué es el impulso sexual desde la perspectiva del Tao? ¿Por qué existe la energía orgásmica? Bueno, porque es el instrumento del espíritu para que las especies se animen a reproducirse. Sí. Si no existiera ese premio, que es la energía orgásmica, pues ¿a qué especie le interesaría reproducirse? Claro. Todos dirían, uy, pues qué flojera, yo paso, ¿no? Sí. Pero si existe ese premio, entonces ahora lo que la mayoría de las personas, fíjate, toda la industria porno, todo eso gira en torno a eso, de que haya esta energía orgásmica, pero es tan efímera que les dura 6-7 segundos a las personas, por lo general. ¿Y hasta cuánto podría durar? Digo, bueno, depende cada pues quien. Es lo que en el Tao se dice, ¿podría durar minutos o tal vez horas? Pues sí podría, pero entonces ya no es un orgasmo de horas, es un estado de gracia, un estado de bendición que tiene estas oleadas. O sea, si llega un punto que nosotros en el Tao decimos después del 9º orgasmo de una mujer, porque la energía del primer orgasmo apenas despierta la energía del sacro, apenas despierta la energía kundalini. Ahora, después de 3 o 4 orgasmos, o el equivalente en tiempo de que se mantenga la excitación a fuego lento, esto es importante mencionarlo porque sabemos que ni siquiera los orgasmos son necesarios o imprescindibles. Con el simple hecho de mantener la excitación justo antes del orgasmo, pero mantenerlo periodos de tiempo, el necesario para que la energía sexual vaya subiendo a lo largo de la columna vertebral, abriendo los centros, entre el equivalente a 3 o 4 orgasmos, pues va a abrir el corazón inevitablemente. ¿Que ese sería el objetivo entonces? Pues abrir el corazón y de aquí conectar. Y de ahí conectar con la energía de la cabeza, que es lo que llamamos en el Tao la cámara de cristal. Sí. Ahora, esto se usa también como energía creativa para crear cosas, ¿no? La energía sexual. Claro. Digo, no solo un bebé, sino proyectos. Sí. Bueno, esto se ha conocido desde desde al menos 5,000 años atrás, algo que se llama magia sexual, que es cuando una pareja quiere crear un proyecto en conjunto, pues lo puede hacer teniendo un orgasmo cuando a veces coinciden, que tampoco tendría que ser estrictamente necesario que fueran al mismo tiempo, pero a veces cuando están bien alineados podría ser al mismo tiempo. Es un momento mágico en el que podrían conectar con ese proyecto y lanzar esa intención al universo. Y el universo lo identifica y lo cumple, es como un hijo energético de esa pareja. Wow. Ahora, ese es un proyecto en conjunto con una pareja. Si es un proyecto personal, que a lo mejor la pareja... Pues tú lo haces con tu propia energía. Con tu propia energía, ajá. Porque decías al principio que la masturbación está mal interpretada, ¿no? Bueno, es que, te digo, son dos cosas. ¿No? Por eso se dice que un mismo acto hecho por 2 personas es un acto distinto. Una persona, por ejemplo, pues, yo les pongo este símil, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú si te estás masturbando y entra a la habitación tu mamá y tu abuelita y te ven? No, pues no. Incómoda. ¿Qué emociones experimentarías? Vergüenza, incomodidad, enojo. ¿Culpa? Culpa. ¿De qué delito eres culpable? Sí, no, pura idea. No sabe de qué delito, pues soy culpable. Digo, eso es bien interesante para que veas la programación sexofóbica, ¿no? ¿Qué pasaría si te estás estimulando los genitales, como quieres, vibrador, lo que sea? Entra tu mamá, tu abuelita y le dices, me estoy autoerotizando con propósito divino. Cierren la puerta y para otra toquen, pues estoy en mi horario sagrado. Y continúas orgullosa de tu práctica. ¿Sería eso posible? Pues sí, yo creo que sí sería posible en algún contexto. Si decides elegir tus creencias sexoafectivas. Por eso el primer módulo que damos del diplomado se llama así, eligiendo mis creencias sexoafectivas. Entonces, la mayoría de las personas desafortunadamente no les han dado a escoger, o sea, han nacido en un paradigma sexofóbico, entonces tienen creencias sexofóbicas. Pero si nosotros decidimos vivir en un paradigma sexofílico,
Pues con que yo lo entienda es suficiente. Ujú. Si lo entiende mi abuelita y mi mamá, pues qué bueno, y si no, pues no es problema mío, es de ellos. Claro. Sí. Y con que yo lo entienda es suficiente porque yo vivo en esa realidad. Y Sí. aquella persona que quiere estar conmigo, pues se va a decidir subirse a esa plataforma o no, Ok. pero es algo que uno decide de manera individual. Ahora, hay otro tema, creo que es importante mencionar, que es el tema de las enfermedades Sí. por transmisión sexual. ¿Eso qué dirías al respecto? No, pues que se usen condón, mis queridos. Ok. O sea, eso es, luego me preguntan, oye, pero Jerónimo, ¿el condón evita los intercambios energéticos? ¿Crees que los evite? No. Entonces yo les digo, a ver, ponle un condón a tu celular y a ver si te entra la llamada. O sea, Ok. o sea, No es distinto, ¿no? Hay... el condón únicamente evita intercambios bioquímicos, no energéticos. O sea, de hecho, a la energía no le importa ni el concreto, o sea, menos el látex. Ok. Entonces, sí, eso no tiene nada que ver. Entonces, sí, por favor, úsenlo para evitar esas infecciones. Y también me dicen, ¿el arte de la eyaculación evita embarazos? No. El arte de la eyaculación no es método anticonceptivo. Ok, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que propone, por ejemplo, el Tao? Bueno, el Tao, bueno, hay que recordar que siempre han existido los famosos condones que antes eran de vejigas de animales, todo, pues, sí los utilizaban. Pero el método más tradicional taoísta, pues es el arte de cortarle la cabeza al dragón rojo. O sea, está en la mujer. Cuando la mujer deja de ovular y menstruar a voluntad, pero tiene que haber pasado todo un año en que no ovula y no menstrua y sí podrá poder decir que ya le cortó la cabeza al dragón rojo. Y puede después algo, elegir volver a ovular si quisiera tener un hijo y menstruar. Suspende porque es en base a un masaje de senos específico. O sea, el masaje de senos lo que hace es como engañar al cuerpo, hacerlo creer que va a amamantar sin amamantar. Ok, mira. Entonces, ahí lo activas. Sí, entonces eso hace que la sangre se esté preparando para convertirse en leche por medio de la prolactina y no se consolida para formar el endometrio, porque tiene el estímulo de que me están pidiendo leche, pero no es leche, porque no hay un bebé succionando los pezones. Pero sí hay un estímulo semejante que de hecho pues, va a hacer que los senos queden divinos a la edad avanzada y que evite cáncer de mamas, que es la causa número 1 de muerte en mujeres. ¿Cómo se llama ese masaje? El arte de cortarle la cabeza al dragón rojo. Bueno, eso es para cortar. O pues se le ha conocido como el masaje de senos de la mujer o el ejercicio del venado para la mujer. Ok. Entonces, ¿esto de cortarle la cabeza al dragón rojo no perjudica la salud de la mujer? No, al contrario, pues nada más la mantiene más joven. La mantiene más joven. Claro, esto es totalmente desconocido en Occidente, o sea, es como si le preguntas a un urólogo, oiga, ¿y es sano inyacular? Bueno, pues para empezar nadie les ha explicado ni qué es la eyaculación. Sí, claro. Entonces no... ¿Y cómo se logra eso de cortarle la cabeza al dragón rojo? Bueno, pues sí es con una estructura interna especial para eso, o sea, hay que abrir la órbita microcósmica y dar un masaje de senos y circulando la energía en esa órbita. Para cortar, o sea, el ciclo menstrual Sí, tiene que ir en un orden específico, o sea, hay que aclararles que no son recetas de cocina. Claro. O sea, es Qigong, el arte de la respiración y manejo de energía, pero es un Qigong sexual. La mayoría de las personas tal vez conocen Qigong médico, Qigong marcial, pero muy pocos saben de la aplicación sexual. Claro, y para eso tú das cursos. Pues sí, yo doy cursos básicamente de eso y claro, también hay parte médica, digamos, Qigong médico o Qigong de la sanación, especialmente de las emociones, de los 5 órganos y sus 5 vísceras. ¿Por qué? Porque, como he dicho, nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Y de hecho, eso está muy determinado pues por la historia de vida de cada quien. Cómo fue su primera experiencia sexual, fue traumática o no, o si ha pasado por alguna forma de abuso, etcétera. Pues todo esto vemos que en el Tao se ha dado unas herramientas maravillosas, porque así como el mismo sexo puede patologizar, pues el mismo sexo, bueno, más bien no el mismo, pero el sexo ya enfocado conectado al espíritu puede sanar. Claro. Sí. ¿Hay bueno, además de tus cursos, algún libro que recomiendes? Pues todos los de mi maestro, de Mantak Chia. Ok, ¿cómo cuál?
el hombre multiorgásmico, la mujer multiorgásmica, la pareja multiorgásmica, cultivando la energía sexual femenina, cultivando la energía sexual masculina, pues son, digamos, los básicos, son como los libros de texto de todos de Mantak Chia. A ver, esto de cortarle la cabeza al dragón rojo, o se dice interrumpir la menstruación y la ovulación, o detenerla, ¿no? Pues de hecho lo que va a suceder es que primero cuando empiezan a dar el masaje, es algo que llamamos el repliegue. De menstruar, por ejemplo, 5 días, empiezan a menstruar a 3, luego 2 días, luego 1 día, luego medio día, y de flujo menstrual muy rosita, ya ni siquiera rojo negruzco. Okay. Y luego medio día en 3 meses, luego medio día en 6 meses, luego medio día en 1 año, y al siguiente año desaparece. Ok, ¿y eso, cuál es la intención de eso? Dejar de envejecer. Ok. La mujer pierde... ¿Así tal cual? Bueno, pues si es que quieren. No, pues con mucho gusto, pero igual tiene también otro sentido, pues, ¿no? Botox y pues... No. Ok, pero la mujer tiene algo, ibas a decir. Bueno, tiene muchos beneficios porque para empezar se evita cáncer de mamas. ¿Por qué? Porque de hecho, si sabes, el uso constante del brasier, sobre todo los que tienen varilla, son causantes de cáncer de mamas. Uh-huh. El cáncer surge donde hace la presión la varilla. Sí. Entonces no es buena idea. y por otro lado, los nódulos linfáticos, que deberían de servir para propagar, para eliminar las toxinas, sirven para propagar tumores cancerígenos, neoplasias, porque además, ¿quién les vendió la idea de que las mujeres no deben de sudar? Uh-huh. Entonces les venden ya no desodorantes, sino antitranspirantes, uh-huh, que les taponean los poros con partículas de aluminio. Sí. ¿Estamos locos o qué? Ya sé, qué fuerte. ¿Algo más, Jerónimo, que quieras agregar para ir terminando sobre este tema de la sexualidad sagrada? Pues que sí, que la verdad se den la oportunidad de conocer qué es esto de la sexualidad sagrada, que se den la oportunidad de conocer los talleres del Tao del Amor, que vean los videos y que sobre todo pues que tomen los talleres. Y estamos dando un diplomado que se refiere a eso, un diplomado llamado Sexualidad Consciente, una perspectiva ontológica de la sexualidad humana, que lo doy junto con mi socia, la doctora Nilda Caraviglio, una de las mejores terapeutas, psicólogas y sexólogas que conozco, y la verdad para mí es un orgullo enorme el que trabajemos juntos en este diplomado, y que bueno, pues también nos llegan casos muy interesantes que se han podido sanar de cantidad de aspectos, tanto de disfunciones sexuales como de dinámica de la pareja. La verdad pues hemos formado un equipo muy interesante donde ofrecemos una perspectiva pues que no es común, porque o por un lado tenemos grupos sociales que son altamente sexofóbicos, donde todo es pecado, no tienen derecho al placer las personas, sino nada más al sufrimiento. Y por el otro lado pues tenemos la industria porno, donde pues, está genitalizado, las experiencias, la mujer sobre todo una imagen ahí cosificada, un objeto, donde el hombre se masturba, donde no hay una información sobre lo que es el poder seminal. O sea, de hecho el mensaje es: eyacula a los hombres a diestra y siniestra, no pasa nada. Cuando nosotros vemos que envejecemos los hombres de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que tengamos. Entonces, ¿a más eyaculación, más envejecimiento? En el caso de los hombres. En el caso de los hombres. Porque por si no sabían, hay de entre 250 y 500 millones de espermatozoides en cada eyaculación. Si fueran fecundados, pues un solo hombre de una sola eyaculación podría poblar un continente de seres humanos como tú y como yo. O sea, esto aquí en Occidente no tienen ni idea lo que es en términos de energía vital una eyaculación. Okay. Y así como no se sabe eso, pues tampoco sabe lo que es el poder ovárico. ¿Cuál es el poder ovárico? Bueno, pues aquí digo, no va a dar tiempo de entrar mucho en el tema, pero para empezar, las mujeres nacen con un promedio de 300,000 ovocitos. Okay. Y esos ovocitos son semillas de humanos. Y son semillas en estado embrionario, o sea, células inmortales. O sea, ni siquiera sabían que existe la inmortalidad celular. Bueno, pues una semilla es una célula que para una perspectiva humana es inmortal. ¿Cuántos años me puede durar una semilla aquí?
miles. Pues 5, 6 mil, 7 mil años. Okay. Hasta que la active metiéndola en tierra y con agua. Okay. Bueno, pues ¿cuántos años existen esas células? Pues toda la vida de una mujer, nada más va a liberar ni 300 y tantos. Ok, pero entonces supongo que hay que cuidar esas... Bueno, si no los cuidan, envejecen de manera normal. Las mujeres envejecen ovulando, menstruando y dando a luz hijos. Okay. Pero si sellan esa fuga o esas fugas, bueno, pues dejan de envejecer. Pero eso en Occidente es algo ajeno, desconocido. La medicina no sabe nada de eso. Sin embargo, pues, en la medicina tradicional china se conoce, aunque por muy pocos, porque eran secretos de la realeza china, no eran para todo el pueblo. Sí. Qué interesante, qué padre. Sí. Ok, muy bien, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues la página es taodelamor.com, es www.taodelamor.com, y en Facebook pues tengo el grupo El Tao del Amor de Jerónimo García Zeta, y también una página que es Tao del Amor. Ok. Sí, y bueno, pues si quieren mandar WhatsApp o algo, pues al 442-359-3313. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias, Jerónimo. Es un gusto enorme conocerle y compartir este espacio aquí con nuestros amigos. Sí, gracias. Y a todos ustedes, si tienen preguntas, dudas, comentarios, pueden, por supuesto, que ponerlas acá abajo y ya las iremos leyendo y ver si pues hacemos otro video en el futuro o qué hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Jerónimo.